Esto todo está lleno. Sí, está lleno. Un 24. Ocean will wash away your sins. The ocean will wash away your sins. Hola. Ya llegaron algunos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Deberían porque tengo activado el micrófono. Sí, sí se le escucha. Ah, muy bien. Ok, vamos a esperar un ratito, que solo hay 2 ahorita. Ya vamos. Está bien.
ocean will wash away your sins. A ver cuántos hay ya. Déjenme ver cuántos hay. Ya hay 7. Vamos a ver. Esperemos un ratito más. Vamos a ver, pues. Permítanme, vamos a comenzar. Bien, ahí tenemos el tema que nos hace falta, ¿verdad? Que es los circuitos de... Es el concepto de resistencia. Vamos a ver esto, déjenme ver hasta dónde. Vamos a ver primero el concepto de corriente. A partir de ahí, una idea general de cómo funciona, cuál es el concepto de la resistencia eléctrica. Y después, habiendo visto la resistencia eléctrica, cómo se calcula, entonces vamos a ver una ley muy importante que es la ley de Ohm, que es una relación entre la energía que se requiere para que los portadores de carga pasen por un conductor que tiene resistencia y la carga que se transfiere y la resistencia. Y con la ley de Ohm vamos a ver lo básico de circuitos resistivos. Es decir, únicamente vamos a ver cómo se reducen las resistencias y cómo se resuelven algunos problemas con ese método de reducción. Y ese sería el último tema. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces. El concepto que tenemos que ver inicialmente es el concepto de corriente eléctrica. Es un concepto muy sencillo. Imagínense que ustedes tienen un trozo de conductor, un trozo de alambre, ¿verdad? Ese material puede estar, si está constituido, fíjense bien, puede estar constituido de moléculas que tienen la característica, permítanme, me falta aquí ejecutar una cuestión de estos. Ahora sí. Está constituido de moléculas que tienen la característica de permitir que con relativa facilidad, con energías muy bajas,
Los electrones que están representados ahí mediante estas pelotitas verdes, estos son electrones y estos son núcleos de los electrones, que los electrones se muevan, se salgan con relativa facilidad de sus átomos. Obviamente estamos hablando de los electrones de la capa última, que acuérdense que esa última capa de todos los átomos es la capa de valencia. Entonces, cuando ese material tiene esa propiedad de permitir que con relativa facilidad los electrones puedan desprenderse de sus átomos, los electrones de valencia se puedan desprender de sus átomos, entonces es cuando decimos que el material es un conductor. Conductor. Algunas veces le llaman un buen conductor. Es lo mismo. Es un conductor. De hecho, ocurre que en ese tipo de materiales los electrones deambulan moviéndose aleatoriamente en todas direcciones. Se mueven hacia acá, hay otro que salta para acá y así sucesivamente, ¿verdad? Algunos de ellos chocan, están permanentemente moviéndose. Estos electrones de valencia tienen la posibilidad de estar deambulando en una dirección aleatoria en todo el interior del conductor. Si uno pudiese contar, por ejemplo, uno dice, bueno, voy a ubicar esta línea, una línea de referencia imaginaria, y voy a contar cuántos de ellos atraviesan esa línea de izquierda a derecha y cuántos lo hacen de derecha a izquierda. Entonces usted, después de mucho tiempo de estar observando, contaría que los que cruzan, los electrones que cruzan hacia la izquierda, viniendo de la derecha, terminan siendo, el número de electrones termina siendo igual al número de electrones que cruzan de izquierda a derecha. Eso es una prueba del grado de aleatoriedad que tiene ese fenómeno. O sea, prácticamente la probabilidad, podemos decir, de que un electrón se mueva de izquierda a derecha o derecha a izquierda es la misma. Por lo tanto, eso define un fenómeno con un grado alto de aleatoriedad. ¿Ok? Ahora, hay otros materiales que tienen características particulares en sus moléculas. Usualmente sus átomos son más pequeños. Y al ser más pequeños, los electrones de la capa de valencia están más atados. O sea, están más cerca de sus correspondientes núcleos y por lo tanto es más difícil o es muy difícil sacarlos de sus orbitales de valencia, ¿verdad? Entonces, si usted entra a esos materiales, usted va a ver prácticamente a todos los electrones atados, sin moverse. Es muy raro que uno que otro deambule como lo hacen en los conductores. Este tipo de materiales son llamados aislantes. Aislantes. Ay, Dios. Aislantes. ¿Por qué? Porque no permiten el movimiento libre de las partículas cargadas en su interior. Se llaman aislantes. Da la casualidad, dicho sea de paso, que los que son buenos conductores o son conductores de la electricidad también son buenos conductores del calor. Y por el contrario, los que son malos conductores de la electricidad resultan ser también aislantes térmicos, ¿verdad? Como la madera, el plástico y cosas así. Aquí los tenemos, aquí tendríamos a los metales entre los conductores y aquí tendríamos a los aislantes. ¿Cómo podemos nosotros, que no podemos visualizar en el interior de los átomos y ver cómo se mueven o si están restringidos, cómo podemos saber si un material es malo o buen conductor? Entonces eso se hace a través de una propiedad que se llama la conductividad. Déjenme ver cuál es el símbolo, que siempre lo olvido. Ya les digo, permítanme. Ahí está, ese es... No, la resistividad se llama. Es que la conductividad es el inverso de eso.
vamos a hacer énfasis en la resistividad. Entonces, esos materiales, todos los materiales tienen una constante de resistividad. La resistividad, que se la denomina ρ, es opuesta, es igual al inverso de la conductividad. Si un material es buen conductor, entonces tiene una alta resistividad, ¿ven? Perdón, tiene una alta conductividad, por lo tanto tiene una baja resistividad. Entonces eso es lo que vamos a notar acá. Visualizado desde el punto de vista de resistividad, la resistividad de estos materiales que son buenos conductores tiende a ser muy cercana a cero, es muy baja. A ver, ahí quise poner aproximadamente igual a cero, o incluso es muy cercana a cero, ¿verdad? Uno la puede tomar como muy baja, tiende a cero. Mientras que en los materiales que son aislantes, esa resistividad tiende a valores muy grandes, es mucho, mucho mayor que 1. Entonces uno, si uno se va a una tabla de resistividades, como esa que les mostré, que ya la vamos a ver, uno puede a priori saber si un elemento en particular, por un trozo de un material, uno lo busca en la tabla y va a saber con el resultado de la resistividad si es bueno o es mal conductor. Muy bien. Ahora, ubiquémonos en aquellos que son conductores. Esos que son conductores, por ahora, para entender el concepto de corriente. Entonces, imaginémonos que tenemos a un buen conductor, como por ejemplo, aquí tendríamos al cobre, a la plata, al oro, ¿verdad? Y obviamente estaría el aluminio también. De estos, el mejor conductor es la plata. Pero obviamente nadie va a construir, imagínense las líneas de tendido de plata. No dura ni un día la línea eléctrica, ¿verdad? Si se roban el cobre, no digamos la plata. Entonces, imaginemos que tenemos un buen conductor y entonces logramos atisbar al interior del conductor y vamos a tener esto que les había mencionado al inicio. Los electrones están deambulando de manera aleatoria en todas las direcciones, ¿se acuerdan? Con una velocidad de deriva, eso lo vimos en termodinámica, pues eso es lo que tendríamos. Pero ocurre, vamos a imaginar que el conductor fuese este trozo que yo estoy dibujando ahí. Que ese fuera el conductor que estamos visualizando aquí. Y entonces imaginemos que lo conectamos a una fuente de potencial. Es decir, una fuente de voltaje. ¿Cuál es una fuente de voltaje? Una pequeña batería, las que todos conocemos. Las baterías se las representa simbólicamente con este símbolo, para recordarnos que se tratan de placas sobrepuestas unas después de las otras de diferentes materiales que producen una reacción química. En esta representación simbólica, la placa mayor primera es la que tiene el potencial positivo y la placa menor al final es la que tiene el potencial negativo. Y entonces aquí tendríamos el voltaje, que esta fuente de voltaje directo, por cierto, o corriente constante, muestra entre sus terminales. Las terminales uno las puede conectar así como pinzas a los extremos del conductor, de esta manera. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que toda la mitad del conductor, por decirlo así, se va a polarizar, o más bien pensemos en esta cara del conductor, va a quedar polarizada positivamente, porque tiene la misma polaridad que tiene la fuente. Y la placa opuesta, la otra cara del conductor, se va a polarizar negativamente. Y entonces se va a establecer un campo eléctrico en el interior del conductor, que ya saben ustedes que va de más a menos, ¿verdad? Son las líneas del campo. El campo eléctrico va a venir así, pero en el interior, lo que pasa es que lo dibujé muy estrecho y se me va a complicar si lo dibujo ahí. Obviamente ese campo está en el interior. Y entonces ocurre que los electrones
van a comenzar a moverse atraídos ahora por la carga positiva. Ellos ya no van a deambular de manera aleatoria. Ahora vamos a tener un movimiento de electrones que definitivamente van a emigrar hacia la parte del conductor que es positiva y van a empezar a tener un movimiento que va a tener entonces una dirección preferencial, así. Ya ellos se van a polarizar y van a comenzar a moverse. El conductor les permite moverse, entonces ellos van a comenzar a moverse en esa dirección. Si nosotros contáramos la cantidad de electrones que pasan de un extremo a otro en un cierto tiempo de medición, imaginémonos que podemos mandar a contar cuántos electrones están cruzando en esa dirección preferencial en contra del campo. Recuerden que son electrones, son negativos. Entonces nosotros vamos a contabilizar un cierto número de electrones que determina una carga total. Es el número n de electrones que contamos por la carga del electrón. ¿Ok? Entonces, como yo estoy midiendo eso en un cierto tiempo, cuando yo divido la carga que se transportó entre el tiempo, lo que estoy estableciendo es la medición de algo que es conocido como la corriente eléctrica. O sea que la corriente eléctrica nos dice más o menos cuántos electrones transcurren por unidad de tiempo. Es como que usted tuviese una variable que le midiera el número de vehículos, ¿verdad? Imagínese que usted dijera 10 BPS, 10 vehículos por segundo. Y de esa manera usted se acostumbrara a medir cuál es el grado de ¿cómo se llama? De congestionamiento que tienen las vías de una ciudad. Entonces, cuando le dijeran 10 BPS comparado con 50 BPS, usted entendería que el número de vehículos por segundo, que este número, al ser mayor, es una vía a la cual usted procuraría no llegar, porque tiene 5 veces más vehículos circulando que esta vía. Pues es lo mismo. Esta corriente de tráfico, de tránsito vehicular, es como que tuviéramos a los electrones. Esencialmente es el mismo concepto. Es una medición, un promedio, ¿verdad? Promedio, no es exacta, pero es promedio, que nos da una idea de cuántos electrones atraviesan ese conductor por unidad de tiempo. ¿En qué unidades se mide la corriente? Bueno, se mide en las unidades que ustedes tienen ahí. La corriente se va a medir entonces en unidades que originalmente de coulombios por segundo. De coulombios por unidad de tiempo, pero si el tiempo yo lo estoy midiendo en segundos, entonces esa combinación recibe el nombre de amperio. Y seguramente lo han escuchado, ¿verdad? Amperio. Y se abrevia con una A mayúscula. Amperio. Esas son las unidades en las que vamos a medir. Ahora, una cosa importante. Esto que acabamos de ver en este momento conceptualiza lo que sería conocida como la corriente de electrones. Le llamamos E. Es corriente de electrones. Le llaman algunas veces corriente electrónica. Por eso, algunos le llaman así. Porque es dicho sea de paso, es la corriente real. Lo que verdaderamente se mueve dentro de los conductores es carga negativa en sentido opuesto al campo eléctrico que se establece en el interior. Ahora, ¿se acuerdan que cuando nosotros trabajamos con cargas prueba, que determinamos cuál era la dirección de los campos eléctricos, ¿se acuerdan? Determinamos que había una carga de prueba que por convención se iba a adoptar la condición de que fuese positiva. ¿Se acuerdan? Entonces, en virtud de esta convención universalmente aceptada, se supone, aunque no es lo correcto, porque ya hemos visto desde el inicio que los protones no se pueden mover, ¿verdad? Pero entonces, para evitar ese problema, lo que hacen es llamarles portadores de carga. O sea, ellos se dice así, para no violentar el concepto real del fenómeno que está ocurriendo. Se supone que adentro yo tengo portadores de carga que los asumo positivos, aunque no se muevan, ¿verdad? Y entonces,
La corriente que vamos a denominar corriente convencional, que es esta que está acá, con la que vamos a trabajar en los cálculos, es la corriente convencional, se la denomina así. Presupone que la carga que se mueve es positiva. No les voy a olvidar que eso no es cierto. En la realidad son electrones los que se están trasladando, pero para cumplir con esta convención y evitar problemas a la hora de hacer interpretaciones matemáticas de estos fenómenos, entonces se ha considerado que los portadores de carga sean positivos. ¿Estamos claros? No se les olvide ese detalle, ¿verdad? Aló, aló, ¿todavía están ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? No, Alec. Muy bien. Entonces, acuérdense, a partir de ahora yo no voy a decir corriente convencional, ¿verdad? Ni voy a decir corriente electrónica. Cuando hablemos de corriente, se entiende o se asume que son cargas positivas, no se les olvide. Por lo tanto, la corriente convencional lleva la misma dirección del campo, porque los portadores de carga se moverían en sentido contrario a los portadores de carga supuestos positivos, se tienen que mover en dirección contraria a los electrones. Entonces, nuestra corriente, fíjense bien, basado en eso, nosotros vamos a decir que se mueve de más a menos en el conductor. Es decir, sale de la fuente, vean la diferencia, de la fuente sale de menos a más. ¿Por qué? Bueno, porque la fuente es una fuente de energía, ¿verdad? O sea, se supone que cuando los portadores de carga atraviesan un conductor pierden energía, porque chocan entre ellos, por ejemplo, o por la propia resistividad que tiene un conductor que nunca es nula, por muy buen conductor que sea. Entonces los electrones van a chocar entre sí. Los portadores de carga, de ahora en adelante lo voy a decir, los portadores de carga van a chocar y siempre van a perder algo de energía atravesando el conductor. Entonces, aquí vamos a tomar esta corriente como la convencional, la corriente convencional, ¿verdad? Esta es la electrónica. Y nos vamos a quedar, acuérdense que ahora vamos a hablar de esta. Entonces, ellos cuando están acá tienen más energía que cuando llegan al final del conductor. Entonces pierden energía en el proceso. Cuando llegan a la fuente les hace lo contrario. Ellos, imaginémonos que por aquí tenemos a la fuente de voltaje conectada. La voy a dibujar acá. Aquí tenemos la fuente. Y esa fuente está conectada así, ¿verdad? El más con el más y el menos con el menos, así. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Ah, pero esto es al revés, entonces. Ay, Dios. Lo dibujé al revés. Ahí voy a cambiar de polaridad la fuente, porque estos irían en el campo. No, sí está bien. El campo va de más a menos, así. Entonces la corriente, miren, la corriente, los portadores de carga salen del conductor por la terminal con menos energía y entran a la fuente. Entran con menos energía a la fuente, pero la fuente les da energía. Y cuando ellos salen, ¿qué es el voltaje? Es la energía por unidad de carga. La fuente les administra a cada carga una cantidad de energía y ellos pueden entonces volver a circular. De esa manera, en la fuente la corriente circula de menos a más, porque la fuente le eleva el potencial a los portadores de carga. En la fuente la corriente va de menos a más y en el resto de los elementos, que son los que consumen energía, un conductor también consume energía, muy poco, pero lo hace. Ellos van de más a menos, porque pierden energía, entran con más energía y salen con menos energía. ¿Ok? El concepto de corriente se extiende también a la condición de que tuviésemos un pequeño diferencial de carga, ¿verdad? Se van a encontrar, creo que no vamos a ver fenómenos así, pero si tuviésemos que ver capacitores y circuitos resistivos combinados con capacitores, entonces tendríamos que considerar ecuaciones diferenciales
y entonces ahí habría que considerar la corriente definida como un diferencial de carga con respecto al tiempo. Para nosotros, esta definición es suficiente. Es la definición con la que vamos a trabajar para los fenómenos que vamos a estudiar. Bien. El símbolo, ahí está, de Ampère. ¿Quién era Ampère? Pues era un físico. André Magui, así creo que se pronunciaba. Miren que murió, bueno, en esa época la esperanza de vida era de cerca de 50 años, ¿verdad? 36 más 25, tenía 60 y algo. Las unidades típicas con las que nosotros vamos a trabajar van a ser miliamperios. Son corrientes electrónicas, corrientes de valores tan pequeños que se les denomina electrónicas. Cuando usted trabaja con amperios, entonces un amperio es lo suficientemente grande para que en determinadas condiciones de circulación a través del cuerpo humano mate a una persona, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con la corriente. Nosotros vamos a trabajar en la mayor parte de los ejemplos que hagamos con valores. Bueno, no importa con qué valores vamos a trabajar, eso no vamos a tocar los circuitos, ¿verdad? Pero debe tener cuidado usted. Corrientes mayores a 1 amperio pueden ser muy peligrosas, mortales, ¿verdad? Debe tener cuidado en los dispositivos cuando usted los manipule. Y de las corrientes que existen básicamente 2 tipos de corrientes. Vamos a trabajar con esta. ¿Qué significa esto? Es una corriente cuyo valor se mantiene constante a lo largo del tiempo. A veces se le llama corriente continua. En inglés eso es DC. Es como casi siempre, casi todo el mundo la conoce. Sin embargo, las de las tomas de nuestras casas son corrientes alternas, porque son una función sinusoidal y los valores se alternan entre positivos y negativos. Entonces ahí más bien hay que calcular una función promedio que se llama RMS, porque uno tiene que trabajar con los valores promedios. Y entonces esa se abrevia como corriente alterna y se abrevia como AC por sus siglas en inglés, AC. ¿Ok? Nosotros solo vamos a trabajar con corriente continua en los ejercicios que vamos a resolver. Ahora vámonos al concepto de resistencia. Les decía, por muy buen conductor que sea un material, siempre va a tener algo de resistencia. ¿Vale? Lo que podemos decir es que es un material que tiene baja resistencia. Un conductor, para efectos prácticos, va a ser un material que va a tener baja resistencia. Bueno, además de eso, va a tener dimensiones, ¿verdad? Va a tener una longitud, un área transversal, va a tener una cierta longitud, va a estar constituida de un material que va a tener una resistividad determinada, va a tener una longitud, ¿verdad? Y va a tener un cierto diámetro que le confiere entonces un área transversal. Aquí uno la puede calcular. El área puede ser no necesariamente circular, puede ser rectangular, triangular, lo que sea. Entonces, ese material siempre tiene algo de resistividad. Cuando son materiales muy resistivos, entonces lo que ocurre es que esos materiales le producen mayor dificultad a la transferencia de los electrones y como consecuencia, lo que nosotros vamos a tener es que los malos conductores, ¿verdad? Los que tienden a ser, le voy a llamar así, malos conductores, tienden a calentarse cuando usted los polariza. Porque los electrones, el chorro de electrones que comienza a tratar de circular, se tropiezan uno con el otro. Y eso genera pérdida de energía por fricción. Uno puede entonces determinar una propiedad de los conductores que depende no solo del material de que está constituido, sino también del largo y el área. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver la geometría? Bueno, si usted tiene una estancia atestada de personas y de pronto ese montón de personas tienen que salir de esa estancia, entonces
si la puerta es estrecha, va a ser muy difícil que las personas logren pasar o van a tener mucha dificultad para pasar. Va a haber mucha resistencia a la salida de las personas. En cambio, si las puertas son muy anchas, las personas van a circular con total libertad. Es lo mismo con los conductores. Si yo tengo un alambre que es muy delgadito, entonces el montón de electrones que se van a apretujar y los dos los conecto con fuentes del mismo valor, ¿verdad? Aquí tengo la misma fuente, el mismo voltaje. Lo que voy a observar es que este se va a calentar más que este. ¿Por qué? Porque aquí hay mayor dificultad para que los electrones puedan cruzar. Es muy estrecho y aquí hay más libertad. Entonces significa que la dificultad relativa para que los portadores de carga pasen a través de un conductor depende no solo del material, sino también de la geometría, ¿vale? Aquí tenemos una expresión muy sencilla para calcularla, ¿verdad? Vamos a ver cuál es muy simple. Ahí tenemos una tabla de resistividades. Observen que la plata tiene resistividades muy bajas, es de 1.5 por 10 a la menos 8. El que tiene resistividad más baja es la plata. Curiosamente el oro, no, ¿verdad? El aluminio es el peor de estos cuatro. El aluminio es el peor, pero es el más liviano y por lo tanto es el que mayormente se usa en líneas de transmisión de alta potencia. Mientras que aquí tenemos el vidrio. Miren, 10 a la 10. Es 18 veces mejor conductor que este. O sea, la resistividad del vidrio es de 18 a 22 veces mayor que la de la plata, ¿verdad? Entonces, la resistencia del conductor se calcula de una manera muy sencilla. Multiplicamos la resistividad por la longitud del conductor y eso lo dividimos por el área transversal. Así de fácil. Ahí está inmersa la dependencia de la propiedad de la conductividad, de la mayor o menor dificultad que de manera natural el material ofrece a paso de los portadores de carga, pero también del área y del área transversal y de la longitud. ¿Y por qué la longitud es importante? Bueno, porque si usted va a cruzar un puente y usted es un portador de carga, le va a llevar más tiempo cruzarlo si el puente es más largo, ¿no es cierto? Y como estamos midiendo la corriente, la cantidad de electrones de portadores de carga que cruzan, esta es igual a la carga que cruza por unidad de tiempo. Si el tiempo aumenta, si el tiempo de transferencia aumenta, entonces automáticamente vamos a tener una reducción en la corriente. Por eso también entonces, entre más corto es el material, menor resistencia va a tener. Y esto que tenemos aquí es el símbolo que se utiliza para representar a la resistencia. Sirve como para recordar que los portadores de carga tienen dificultades para cruzarla. Es un sube y baja. Y este es el símbolo con el que se le representa, R. Veamos las unidades. ¿En qué unidades se mide? Aquí eso es muy fácil. Fíjese bien, solo tomemos la definición que tenemos ahí de resistencia. Tenemos ρ por L dividido por área transversal. Sustituyamos las unidades. ¿Qué unidades tiene ρ? Aquí lo tenemos. No aparecen aquí, ¿verdad? Pero se las voy a dar. Las unidades de estas son ohmios por metro. Esta es una unidad, este es el ohm. Es el omega, ¿verdad? Minúscula. Entonces tendríamos ohmios por metros, que multiplica a metros dividido por metros cuadrados. Entonces miren, se cancelan estos y nos queda esto en unidades de ohmios. Son las unidades en las que se mide la resistencia. En ohmios, ohmios, ohmios. Eso es en honor de un señor que creo que por ahí tengo la reseña de él, de nombre, creo que era alemán, de nombre Ohm, un nombre bien extraño, se llamaba
Ohm, no me acuerdo cuál era el nombre. Ohm. Y entonces se le llamó ohmios, por eso a la resistencia. ¿Ok? ¿Preguntas? Ya vieron que esto es facilito, ¿verdad? Comparado con todo lo que vimos antes, con integrales y todo eso. Pero, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? No, Alec. Muy bien. Vamos entonces, sigamos adelante. ¿Qué fue lo que Ohm, por qué Ohm fue tan... Esta es un cuadro que nos muestra cómo se mide. Esta es una resistencia real. Usted va del chinito de John Electronic o se va aquí, ahí a cualquier tienda de electrónica, se va a comprar entonces una resistencia. Costaban hace unos 5 años que compré la última. ¿Ves que compré? Costaban alrededor de 8 lempiras cada una. Las más baratas. Su valor se expresa en esta banda aquí, este es un código, se llama código de resistencia. Es una banda de colores que nos permite calcular el valor y ahí tienen la tabla para hacerlo. Vamos a ver por qué fue tan importante Ohm, como para que lo inmortalizaran de esa manera. Ohm descubrió lo siguiente. Ahí tenemos un dibujito, un pichingo, que nos muestra, fíjese bien, usted tiene un conductor, ¿verdad? Tiene un conductor que tiene una cierta resistencia, ¿verdad? De acuerdo a su... multiplicamos la resistividad del material de que está hecho por el largo del conductor entre su área transversal y eso nos va a dar una idea, o nos va a dar un valor promedio de la dificultad que tienen los portadores de carga para atravesarlo, ¿verdad? Para cruzarlo. Entonces, si nosotros lo conectamos a una fuente de voltaje constante, una baterita que tiene un voltaje B, entonces se va a producir una corriente. Va a haber un chorro de portadores de carga que van a circular a través del conductor, ¿verdad? Van a volver a la fuente, a tomar energía y volver a circular. Esto simbólicamente yo lo puedo representar así. En lugar de ese conductor voy a sustituir el símbolo del conductor, de la resistencia. Entonces estaré visualizando la dificultad que manifiesta él para que los electrones o los portadores de carga circulen. Ahí tenemos la corriente y tenemos la energía que se le debe proporcionar en la forma de un voltaje para que la corriente circule en esa dirección. Entonces aquí, en este pichingo que tienen ustedes aquí, se muestra que la mayor o menor dificultad para que el electrón, esto que tienen acá es esta contracción que tienen ahí, es el conductor, representa al conductor. El conductor viene, el portador de carga, que es el pichiquito verde, esa es la corriente que se mide en amperios, esta es la corriente. Se encuentra con las dificultades, con la dificultad de cruzar el portador, porque ahí hay una resistencia. Él tiene una cierta resistencia, mayor o menor. Entonces, eso está representado mediante la estrechez. La resistencia, que es el pichingo de afuera, si ella es grande, entonces va a apretar más esta estrechez y le va a costar más cruzar a la corriente, ¿verdad? La estrechez representa a la resistencia. ¿Y quién es la energía? Es lo que lo impulsa. Aquí por eso aparece volt. Está ohm afuera fastidiándolo, evitando lo que cruce. Está amp tratando de cruzar. Y está volt empujándolo. ¿Ves? Es un pichinguito interesante. Resulta que Ohm descubrió que hay una relación muy sencillita entre esos tres elementos, entre el voltaje que se requiere que cede la batería para que circule, la corriente que circula y la resistencia a la circulación
de los portadores de carga que muestra el conductor. Y es muy simple. Él encontró que el voltaje, la energía que se requiere para que una cierta cantidad de electrones, es decir, para que circule una cierta cantidad de carga por unidad de tiempo, para que circule una corriente, es igual a la corriente multiplicada por la resistencia que tiene el conductor. Es una ecuación muy sencilla. La mayor parte de ustedes ya la vieron en bachillerato, es muy famosa. Probablemente ustedes ya la habían visto. Si estudiaron en colegios técnicos, aún más. Entonces uno la puede despejar para la corriente o para la resistencia, ¿verdad? Hay algunos textos que utilizan una simbología diferente para lograr eso, para memorizarlo, ¿verdad? Y es que multiplicar significa una operación que se hace horizontal y dividir es una operación que se hace vertical, algo por el estilo. Entonces B es igual a R por I. Eso yo nunca le entendí el triángulo, pero si alguno de ustedes lo entienden mejor y lo memorizan mejor, pues nada mejor. Bien, eso significa que aparte de las unidades de corriente que nosotros vimos, las originales, que son amperios, también la corriente se obtiene de la combinación de voltios sobre ohmios, ¿verdad? Esta combinación también es amperio, ¿verdad? Y obviamente las otras combinaciones son válidas para ellos. Entonces ahora nos hacemos la pregunta siguiente. Déjenme incrustar aquí una hoja para que no veamos de manera tan súbita esos resultados que tenemos ahí. Vamos a ver. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos la siguiente situación. Supóngase que usted tiene muchas resistencias, ¿verdad? Que van a ser diferentes por su geometría, por las características del material, bueno, o por el área transversal, ¿verdad? Y eso le da como resultado a diferentes resistencias. Y usted las tiene allí. Hay, qué sé yo, un cierto número de ellas, digamos 3. Esta tiene un valor R1, que vamos a denominar R1. Esta tiene un valor que vamos a denominar R2. Y esta R3, ¿verdad? Cuando las tenemos de esa manera, se nos ocurre preguntarnos lo siguiente. ¿Qué sucede si yo tomo a la resistencia R1, ¿verdad? Y la conecto de tal manera que a continuación venga la resistencia R2 y después la R3, ¿verdad? Así. Y después conecto una batería. Así. ¿Qué va a pasar? Aquí tengo R1, R2, R3 y pudieran haber más. Y aquí tenemos la fuente de voltaje B con esta polaridad. Bueno, sabemos que va a comenzar a circular una corriente. Aquí va a circular una corriente así. Va a entrar la corriente, va a atravesar a todas las resistencias y después va a volver a la fuente, a subir, a ganar energía y volver a circular. Pero es claro que la corriente, todo ese chorro de electrones que atraviesan a R1 son los mismos que atraviesan a R2 y que después atraviesan a R3 y a cualquier otra resistencia. Por lo tanto, esta combinación, que es conocida como conexión serie, se caracteriza porque todos los elementos, todas las resistencias, tienen la corriente igual. Tienen todos la misma corriente. O sea, la corriente de la resistencia 1, que le pudiéramos llamar I1, es I. La de la R2 es I y así sucesivamente. ¿Ok? No se les olvide eso. Pero entonces, ¿qué sucede con la energía de la fuente? La energía de la fuente se subdivide. Ella tiene que proporcionar energía para que los portadores de carga atraviesen a la resistencia 1 y después a la 2 y después a la 3. Es como que usted tuviese que ir a Ciguatepeque
y tuviese que pasar por los 3 peajes, ¿verdad? Que es una resistencia tener que pagarles a esos desgraciados, ¿verdad? Pero igual hay que hacerlo porque si no usted no circula. Entonces, su jefe le da el dinero, la energía, para pasar por cada uno de los peajes. Entonces, la cantidad de dinero que le da es igual a la suma de lo que tengo que pagar por el peaje 1, más el peaje 2, más etcétera, por el tercero. Es igual a la suma de las energías. Aquí también, el voltaje que da, o sea, la energía que da la fuente por unidad de carga tiene que ser suficiente para que pase por la resistencia 1, por la 2 y la 3. Localmente, aquí se va a perder una cantidad de energía B1. Los portadores van a perder aquí una diferencia, un voltaje B1 al cruzar por ahí. Ese es lo que les cobraron en ese peaje. Y después van a perder una energía aquí y después otra acá. Y ya, echando la lengua, entran otra vez a la fuente y vuelven a recuperar energía. ¿Ven? Entonces, esta ecuación es obvia. Aquí tenemos una ecuación de balance de energía. Y como sabemos por la ley de Ohm que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, yo puedo escribir estos voltajes en función de las resistencias. Y entonces el voltaje que se pierde en la resistencia 1 es igual a R1 por I1, pero I1 es igual a I. I2, el de la otra, va a ser R2 por I. I2 es igual a I. Y así sucesivamente hasta llegar a la última. ¿Verdad? Ahora imaginemos que quisiéramos, imagínese que usted es un ingeniero que está haciendo un diseño y su diseño incluye N resistencias conectadas en serie y se las lleva usted a su jefe. Pero su jefe no solamente tiene que preocuparse porque funcione, tiene que además ser lo más barata posible, el costo de producción más bajo. Entonces él viene y le dice lo siguiente: oíme, pero si tenés tantas resistencias, ese montón de resistencias a mí no me gustan, aparte de que son más caras, le dice, ocupan mucho espacio y no va a ser más caro el proyecto. Entonces usted se va y tiene que ver cómo resuelve para sustituir esas resistencias, por lo menos para reducirlas. Y entonces usted se plantea lo siguiente: yo quiero, dice usted, que todas esas resistencias sean sustituidas por una sola, a la que yo voy a llamar resistencia equivalente. Si es equivalente, esto debe funcionar igual, lo cual significa que debe consumir el mismo voltaje que consumían todas estas y debe circular la misma corriente, si no, no serían equivalentes. Entonces, cuando usted se lo imagina así, llega a la conclusión de que aquí los portadores de carga solo tienen que atravesar una resistencia. Entonces usted se plantea la siguiente ecuación: el balance de energía ahí va a ser simplemente igual a D equivalente, el voltaje de la resistencia equivalente. Y usted puede sustituir el voltaje de la resistencia equivalente, este que se pierde aquí, lo puede sustituir por R equivalente, que multiplica a la corriente. Y entonces yo lo puedo sustituir acá, miren, R equivalente por la corriente. Y entonces llegamos a un feliz término en el que la corriente se cancela y lo que nos queda es una expresión que le va a permitir a usted reducir esas resistencias a una sola. Entonces usted va a poder calcular cuál es su resistencia equivalente. Es la suma algebraica de todas las resistencias que están conectadas en serie, hasta la enésima, ¿verdad? Rn. Ahí tenemos entonces esta primera expresión, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Entonces, resistencias en serie se pueden sustituir o se pueden reducir mediante esta expresión. Hay otra forma de conectarlas. Solo vamos a ver las más importantes, ¿verdad? Hay muchas formas de conectarlas. Hay varias. Vamos a poner a ver solo las más importantes. Si usted estudia ingeniería eléctrica, entonces va a haber otras formas adicionales de conectarlas, aparte de estas. Hay un par más. Y va a tener usted que
que aprender a cambiar de una a la otra. Vamos a agregar otra más para ver la otra forma posible de conexión posible. Entonces, vamos a ver cuál es esa. Entonces decimos que usted tiene un cierto número de resistencias. Vamos a hacer la misma introducción del cuento. Aquí tiene R1, tiene R2, R3. Pudieran ser más. Y usted decide conectarlas, pero de forma diferente. Toma un alambre, toma dos alambres, los pone así, uno frente al otro, y con un soldador o enrollando las terminales de las resistencias, las conecta así. Una terminal superior con el alambre superior, una terminal, etc. Lo hace de esa manera. Ay, no. Permítanme un momentito, jóvenes, permítanme. ¿Cómo está, don Quique? Bien, fíjese que yo iba a llamarlo porque quería preguntarle, le quedó bien bonito ese ¿cómo se llama? Sí, y eventualmente cuando me jubile el otro año, le voy a pedir que me dé el nombre de este señor porque yo quiero hacer uno ahí. Sí, el teléfono del nombre. ¿Está bien? Está bien, díganmelo. No, por supuesto que sí, claro que sí. No hay problema, sí. No me preocupe, yo hoy lo vi, eso no es un problema, no me preocupe por eso. Sí, no. Sí, no me preocupe, no, se quedó. Sí, no hay problema, a mí no me molesta eso, no me preocupe para nada. Perfecto, no me preocupe, don Quique. Excelente. Sí, fíjense que sí, es cierto, es para los dos, es de par. Sí, fácil, más. Fíjese que eso me pasó a mí, porque eso me pasó a mí cuando apareció ese hoyo en el cerebro, porque no sé cómo. Yo creo también que intentaron robarse a la perrita pequeña que tenía antes. Ella no la dejaba de agarrar, pero creo que hicieron el intento. Sí, ahora no. Sí. No, sí le quedó excelente. Puedo preguntarle cuánto le costó el portón, para tener una idea. Usted solo lo movió de arriba. Ajá. Sí, sí, yo. Él es de Tegucigalpa o es de aquí desde esa zona. Ok. Sí, sí. Ajá. De que tuviera 30.000, pero el portón ya lo tenía. ¿Y como cuánto cuesta un portón? Sí. O sea que unos 20 más costaría el portón. Vaya, perfecto. Para tener una idea de cuánto voy a tener que invertir. Excelente. Sí, dígale que más o menos en un año que yo me jubilé, bueno, me voy a jubilar ahorita, pero me salen las prestaciones hasta dentro de un año. Yo lo voy a llamar a él y le digo que me da el teléfono, por favor, para que me haga un trabajo ahí. Sí, igual muy bonito, le quedó muy bonito.
Usted hace la mejor propaganda. Sí. Bueno, a la orden de ustedes, estamos a la orden. Hasta luego, cuídese. Ok, saludos. Okay. Perdonen, jóvenes, disculpen. Todavía están ahí. Disculpen. ¿Qué les estaba diciendo? ¿En qué estábamos ustedes? Estábamos hablando de de la conexión en paralelo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Aquí vamos a tener entonces la resistencia R1. Esta conexión, por la evidencia geométrica que ustedes ven ahí, recibe el nombre de conexión paralelo, ¿verdad? Entonces vamos a poder tener N resistencias conectadas de esa forma. Eso se le llama la conexión paralelo. Y entonces aquí, entre los dos conductores esos, se conecta la fuente. Así. Entonces todo este cable, este material eléctrico que está aquí, todo esto, incluyendo las terminales superiores de cada resistencia que son metálicas, forman un solo conductor. Todo esto forma un solo conductor. Es una superficie que recibe el nombre de superficie equipotencial, porque automáticamente los portadores de carga se distribuyen uniformemente en todas ellas. ¿Ok? Y obviamente lo mismo ocurre con la inferior. Entonces, la diferencia de potencial de toda esta superficie es la misma. Y la diferencia de potencial de toda esta de abajo es la misma. Por lo tanto, entre las dos existe el mismo voltaje que la fuente impone. ¿Ok? Entonces, en esta combinación que vamos a denominar conexión paralelo, nosotros vamos a tomar como característica importante que el voltaje es el mismo. Voltaje es el mismo. En la serie, la corriente es la misma. Aquí no, aquí es el voltaje. La conexión paralelo tiene esa característica, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con la corriente? Pues fácilmente se puede visualizar que cuando el chorro de electrones, de portadores de carga, salen de la fuente, se topan con 3 o 4 las que sean resistencias. Entonces la corriente total se divide. Algunos pasan por aquí, otros por acá, otros por acá. Y así sucesivamente. Piensen en una cosa. Imagínense que esas son tuberías de agua. Y este es como el tubo madre. Usted tiene aquí un tubo madre. El tubo más ancho, ¿verdad? Un tubo madre. Y tiene varias derivaciones hacia las diferentes tomas de las casas. Aquí están las casas. Las diferentes casas. Entonces, cada una de esas casas tiene pilas diferentes. Imaginémonos que unas tienen una pila chica, otras tienen una pila más grande y entonces cada una de ellas va a permitir que circule una cierta cantidad de corriente. Unas están consumiendo más, otras consumen menos. ¿Ven? El chorro de agua, que le puedo llamar corriente, va a ser diferente en cada una de ellas. Pero el chorro madre, obviamente, que tiene que ser igual a la suma de los pequeños chorros en cada una de las casas, de los chorros independientes en cada una de las casas. Eso. Y N. ¿Estamos de acuerdo? Esta corriente, esta ecuación, uno la puede denominar ecuación de conservación de carga, ¿verdad? Mientras que la otra, la de los voltajes, en el caso de las resistencias en serie, la puede usted denominar una ecuación de conservación de energía. Bien. Entonces, si yo tomo la definición de la ley de Ohm, despejada para la corriente, y con la conciencia de que yo sé que los voltajes, las caídas de voltaje sobre cada una de estas resistencias es la misma, ¿verdad? Entonces yo voy a poder escribir esto como V1
que B es la misma corriente sobre R1, B2 que es el mismo B sobre R2, y así sucesivamente hasta llegar a la enésima. B sobre Rn, ¿verdad? Y ahora nos planteamos la misma paradoja que nos planteamos en el caso anterior. Nos volvemos a encontrar con la necesidad de resustituir todas esas resistencias por una sola, que sea una resistencia equivalente. Yo quiero reducir espacio y precio y costo. Y entonces aquí solo quiero colocar una resistencia, R equivalente, ¿verdad? Pero si es equivalente, tiene que circular la misma corriente. Y entonces es evidente que esa corriente tiene que generar el mismo voltaje cuando la multipliquemos por la resistencia equivalente. Entonces, si yo lo sustituyo de la de espejo para la corriente, me va a quedar que esa corriente se puede expresar como B sobre R equivalente. Y yo lo puedo sustituir acá. Aquí. Esto es B sobre R equivalente. Y entonces, miren, se cancelan los voltajes, que son los mismos. Y nos queda la siguiente expresión, que es la que nos va a servir para obtener la resistencia reducida, el valor de la resistencia reducida o resistencia equivalente. Nos queda esto así. Rn. ¿Ven? Entonces, esta ecuación es la que nos sirve para encontrar la resistencia equivalente de una conexión paralelo y la anterior, ¿verdad? Para encontrar la resistencia equivalente de una conexión en serie. No se les olvide, esta parte es importante, que esta lo que le da a ustedes el inverso. O sea, para ponerlo en mejor perspectiva, R equivalente tiene que ser igual al inverso de esa suma. Debe ser así. Si quiere expresarlo para que no se vaya a equivocar, que es bastante común, calcular la suma de los inversos y ponerle a eso R equivalente. Ese es un error bastante común. Entonces, para que no se les olvide, se los voy a, perdón, aquí es Rn. Para que no se les olvide, se los voy a expresar de esa manera. Aquí es Rn. ¿Ven? Rn. Y entonces tenemos la forma de calcular la combinación de resistencias paralelo y serie. Les decía, hay otras conexiones. Por ejemplo, yo puedo conectar esas resistencias, solo las voy a mencionar para que les quede claro. Hay al menos una más, dos más. Yo puedo conectarlas así, miren. Así. Así. ¿Verdad? Aquí tengo 3 resistencias conectadas así. A esa conexión se le llama conexión delta. Pero también hay otra conexión que no la vamos a ver. Y es esta. Esta conexión le llaman conexión Y o estrella. Algunos le llaman más bien estrella. Y entonces lo que existe es una forma de pasar de una a la otra. Esta se puede convertir en una conexión estrella. Y esta se puede convertir en una combinación delta. Eso lo van a ver ustedes con detalle en sus cursos de circuitos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana? Que es la última clase, ¿verdad? Mañana entonces yo les voy a hacer problemas de reducción. Y les voy a dar algunas ecuaciones adicionales que van a necesitar. Hay una ecuación, por ejemplo, que nos permite calcular cómo cambia los valores de las resistencias dependiendo de su temperatura. Y hay otra ecuación que nos permite calcular la potencia, la energía que pierden por unidad de tiempo los portadores de carga cuando pasan a través de las resistencias. Eso es el concepto de potencia. Eso lo vamos a ver mañana. Si es necesario tomar más de la hora, mañana lo vamos a hacer para poder concluir, ¿verdad? Este tema no lo vamos a ver. Vamos a llegar hasta acá, hasta aquí.
que son, reducciones de resistencias. ¿Verdad? Hasta ahí vamos a llegar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Aló, aló, aló. Habladme o callad para siempre. Bueno. Preguntas, ¿cuándo tienen evaluaciones? El examen está para el siguiente martes. Ok, ¿y la prueba de lectura última? ¿Esa cuándo es? El lunes, está para el día lunes. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, jóvenes, los veo mañana para que terminemos los temas. Ok. Lick, disculpe. Dígame. ¿La tarea para cuándo quedó? La tarea, veamos veamos acá y si es necesario la cambiamos. Ustedes me dicen. Vamos a ver. Qué bruto. Ah, no los corté, ¿verdad? ¿O sí? No, No, ¿verdad? Creí que los había cortado. Permítanme. Entonces, déjenme ver. ¿Para cuándo está eso? Vamos a ver. Estamos hablando de la tarea del capítulo 23 y 25. 23 y 25. Ok, vamos a ver para cuándo es. Ay, Dios. Ustedes saben, los gatos, quién es el tal Raúl al que llaman. Todos ya en el Silic. Oiga, pero la vez pasada es mi gato. Es que tengo 3 gatas, 2 gatas y un gato macho. Pero las gatas están operadas, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo todavía ellas entran. Ellas en realidad no entran en celo. Yo no sé qué les pasa, ¿verdad? Pero ellas no pueden salir preñadas. Pero el gato igual se pone loco. Y oiga, me despierto en la noche y parecía un niño diciendo Raúl por toda la casa. Así son esos animales. Cabalito, dicen cabalito, Raúl, ¿verdad? Sí. Vamos a ver dónde está eso. Capítulo 17, 18. Aquí está esto. Capítulo 21. Aquí están estos, ¿verdad? Potencial, corriente eléctrica, correcto. Entonces me están hablando de esta tarea, esta, ¿verdad? Vamos a ver para cuándo está. Está para hoy, pero no está para el 14 de diciembre. ¿Para cuándo la ponemos, jóvenes? ¿Para cuándo les va bien? Vamos a ver. No tiene fecha. Sí, no está bien. ¿Para cuándo? Vamos a ver. Hoy es 21. ¿Les queda bien para el lunes 26? ¿Qué me dicen? Sí, o para el martes si puede. 27, ok. Entonces sería para fecha de entrega el 20, ¿qué? 27 dijimos, ¿verdad? Sí, 27. 7 de abril del 2021. 2021, perfecto. Ahí queda entonces. Cheque. Bueno, los veo mañana entonces, jóvenes. Hasta luego. Cuídense. Listo, Lick, gracias. La orden.